nos vamos a meter de lleno en el complejo mundo de los riñones, esos órganos que trabajan en silencio hasta que de repente, algo va mal. Para guiarnos tenemos como base un capítulo del Manual de Medicina Principios de Medicina Interna de Harrison, que se centra justo en eso, en cómo los médicos empiezan a sospechar que hay un problema renal. La idea es entender las grandes señales de alarma que se mencionan: azoemia, proteinuria y hematuria. Vamos a explorar cómo los profesionales de la salud se ponen, digamos, el sombrero de detective para descifrar qué está pasando dentro del cuerpo. Exacto. Es un trabajo de investigación en toda regla. Los riñones son los maestros del equilibrio del cuerpo, de la homeostasis. Cuando ese equilibrio se rompe, dejan pistas. Diferentes combinaciones de síntomas y resultados de laboratorio apuntan a problemas muy específicos, casi como si fueran un código. Y hoy vamos a intentar descifrar una parte. Perfecto. Pues, detective, ¿por dónde empezamos? El primer término que salta a la vista y suena bastante intimidante es azoemia. ¿Qué es exactamente y por qué es la primera pista en casi cualquier investigación renal? La azoemia es, en términos sencillos, tener la sangre sucia. O sea, significa que se están acumulando productos de desecho, nitrogenados, como la urea, que los riñones deberían estar eliminando. Ah, ok. Es el indicador más directo de que la función principal del riñón, la filtración, está fallando. La medida clave de esa filtración es la tasa de filtración glomerular, o TFG. Si la TFG baja, la azoemia sube. Entiendo. Entonces la TFG es como la potencia del motor del riñón. Pero me imagino que no es algo que se pueda medir fácilmente. No es como poner un termómetro, ¿o sí? La creatinina en la sangre. La creatinina. Sí, es un producto de desecho del músculo que los riñones sanos eliminan a un ritmo constante. La relación es casi un espejo, un balancín. Cuando la función renal, o sea, la TFG, baja, el nivel de creatinina en la sangre sube. Justo, un balancín. Es la imagen perfecta. O sea que un número alto de creatinina es una mala noticia para los riñones. Exactamente. Y esto no es solo un dato de laboratorio. Tiene consecuencias muy reales. Por ejemplo, en cómo se administran los medicamentos. Muchos fármacos se eliminan a través de los riñones. Claro. Se menciona la digoxina, un medicamento para el corazón, o antibióticos potentes como el imipenem. Si le das una dosis estándar a una persona cuyos riñones están funcionando al 30%, sin darte cuenta, el fármaco se acumula y puede alcanzar niveles tóxicos. ¡Guau! ¡Qué peligroso! Un cálculo que parece académico tiene implicaciones directas y muy serias. Totalmente. Por eso es tan importante tener una estimación fiable de esa TFG. Y para eso entiendo que hay fórmulas matemáticas, como la famosa CKD-EPI. Pero aquí es donde la cosa se pone, complicada. Porque esa fórmula ha generado una controversia enorme. Muchísima. Es todo un debate. El tema es el llamado modificador por raza. ¿El qué? El modificador por raza. La fórmula original incluía un ajuste, un coeficiente que se aplicaba si la persona se identificaba como de raza negra. Esto partía de estudios que observaron que, a un mismo nivel de creatinina, las personas negras tendían a tener una TFG real medida directamente un poco más alta. Un momento. A ver si entendí. ¿Me estás diciendo que durante años se ha usado una fórmula que ajustaba el resultado de un análisis de sangre basándose en el color de la piel de una persona? Eso suena problemático. Lo es, y por eso está cambiando. La gran crítica, y es muy válida, es que la raza es una construcción social, no una categoría biológica precisa que justifique un ajuste matemático. Claro. El resultado era que usando ese modificador, la función renal de un paciente negro podía parecer mejor de lo que realmente era, y eso podía retrasar, por ejemplo, su entrada en una lista de espera para un trasplante de riñón. Por eso la mayoría de los centros ya han eliminado ese modificador. A ver si entiendo la disyuntiva. Se quita el modificador para que el sistema sea más equitativo. Lógico. Pero, si los datos originales mostraban alguna diferencia, aunque no sepamos bien por qué, ¿no se corre el riesgo de ser menos precisos al eliminarlo? Has dado en el clavo del debate. O sea, ¿no podría llevar a diagnosticar enfermedad renal a gente que no la tiene o ajustar mal las dosis en la otra dirección? Es una tensión entre la equidad social y la precisión clínica basada en datos, digamos, imperfectos. Por un lado, se mejora el acceso a trasplantes. Por otro, surgen esas preocupaciones que mencionas. Todo este embrollo lo que ha hecho es acelerar la búsqueda de mejores marcadores. ¿Cómo cuáles? Pues,
Se está impulsando el uso de la cistatina C. Es otra proteína en la sangre que también sirve para estimar la TFG y que parece verse menos afectada por factores como la masa muscular o la raza. Es el futuro, pero todavía no está generalizado. Qué complejo. Bueno, supongamos que nuestro detective ya confirmó la azoemia. La sangre está sucia. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo empieza a acotar la lista de sospechosos? Aquí es donde entra en juego el primer gran mapa mental que usa cualquier médico. Piensa en el riñón como una planta de tratamiento de agua. Ok, me gusta la analogía. Una planta de tratamiento. Exacto. Y el problema puede estar en 3 sitios. 1. No llega suficiente agua sucia a la planta. Esa es la causa prerrenal. Ajá. 2. La propia planta de tratamiento está rota. Esa es la causa renal intrínseca. O 3. La tubería de salida del agua limpia está atascada. Causa postrenal. Todo el diagnóstico parte de averiguar en cuál de esas 3 categorías estamos. Súper claro. A ver, vamos con la primera. Prerrenal. El problema está antes del riñón. ¿Qué significa eso en el cuerpo humano? Significa que no llega suficiente sangre al riñón. Los riñones pueden estar perfectamente sanos, pero si no tienen flujo, no pueden filtrar. Los ejemplos clásicos son una deshidratación grave, una insuficiencia cardíaca en la que el corazón no bombea con fuerza. O una infección grave. Una septicemia, ¿no? Justo, donde la presión arterial se desploma. El riñón está básicamente sediento. Y el cuerpo, me imagino, no se queda de brazos cruzados. Intentará hacer algo para solucionarlo. Claro, y es fascinante. El cuerpo desata un mecanismo de defensa increíble para mantener la presión de filtrado. Usa unas sustancias llamadas prostaglandinas para dilatar la arteria que entra al filtro, y otra, la angiotensina 2, para cerrar la que sale. Es como poner el dedo en una manguera para que el chorro salga con más fuerza. Exactamente, esa es la idea. Aumenta la presión justo donde se necesita. El problema es que este equilibrio es muy delicado y fármacos increíblemente comunes pueden romperlo. ¿Cómo cuáles? Los antiinflamatorios, como el ibuprofeno, bloquean las prostaglandinas. Y los medicamentos para la presión arterial, como el enalapril, bloquean la angiotensina 2. En una persona sana no pasa nada, pero en alguien vulnerable, tomar esos medicamentos puede hacer que el sistema de defensa falle y el riñón colapse. Wow. O sea que un simple antiinflamatorio puede ser la gota que colma el vaso. Entendido. Ahora, posrenal. La tubería de salida está atascada. A ver si lo adivino. Cálculos renales. Exacto. Por renales, cualquier tipo de obstrucción física. Pueden ser cálculos renales atascados en los uréteres. En los hombres, una causa muy frecuente es una próstata agrandada que aprieta la uretra. Y la orina se acumula. Se acumula, la presión sube hacia atrás y literalmente ahoga los riñones impidiendo que sigan filtrando. ¿Y basta con que se atasque un solo riñón? Buena pregunta. Y la respuesta es que no, normalmente. Tenemos 2 riñones. Si uno se bloquea, el otro es perfectamente capaz de compensar. Para que una obstrucción cause una insuficiencia renal grave, tiene que afectar a ambos lados. Salvo que la persona ya viva con un solo riñón, ¿claro? La única excepción, exacto. En ese caso, una sola piedra en el lugar equivocado es una emergencia. Lógico. Entonces, si nuestro detective descarta que el problema sea la entrada de sangre o una tubería atascada, por eliminación tiene que concluir que la planta de tratamiento, el propio riñón, está roto. Esa sería la causa intrínseca. Correcto. Aquí ya hablamos de un daño estructural, de que el tejido renal está lesionado. La causa más común de este tipo de daño agudo es la necrosis tubular aguda, o NTA. Suena terrible. Y lo es. Ocurre cuando la falta de flujo sanguíneo de una causa prerrenal se mantiene durante demasiado tiempo. Los riñones se quedan sin oxígeno y sus células empiezan a morir. O por exposición a toxinas. Ok. Entonces el detective se encuentra en una encrucijada clave. ¿El riñón está solo sediento, o sea, prerrenal, o ya ha empezado a sufrir un daño permanente, una NTA? ¿Cómo distingue una cosa de la otra? Aquí es donde la orina se convierte en la principal fuente de pistas. El análisis de orina lo es todo. Un riñón sano pero con poco flujo hará todo lo posible por sobrevivir. ¿Y qué es lo más valioso para el cuerpo? El agua y la sal. Exacto. Así que ese riñón reabsorberá desesperadamente todo el sodio y el agua que puedan. El resultado es una orina muy concentrada, oscura y con muy poco sodio. Entiendo. ¿Y en la NTA?
En la NTA, los túbulos renales, que son los encargados de esa reabsorción, están dañados, muertos. No pueden hacer su trabajo. Por tanto, el sodio y el agua se escapan. La orina será más diluida y tendrá una cantidad de sodio mucho más alta. Comparar el sodio en la orina es una de las pruebas más importantes en este punto. Entiendo. La creatinina en sangre nos dice que hay un problema y el sodio en la orina nos ayuda a localizarlo. Pero me imagino que lo que se escapa en ese filtro también cuenta una historia, ¿no? ¿Qué significa cuando empiezan a aparecer proteínas en la orina, la proteinuria? Imagino que es una pista importante. Es mucho más que una pista. Es como si la puerta del banco estuviera abierta de par en par. En condiciones normales no debería haber casi nada de proteína en la orina. Piensa en el filtro del riñón, el glomérulo, como el cadenero más exclusivo de la discoteca más exclusiva. Ja, ok. Tiene una doble política de admisión. Revisa tu tamaño y tu actitud, o sea, tu carga eléctrica. La albúmina, la proteína más abundante en la sangre, es grande y tiene carga negativa. El portero, glomérulo, nunca la dejaría pasar. Entonces, si la albúmina se está colando, Significa que el portero está fallando gravemente, que la barrera de filtración está rota. y supongo que la cantidad de proteína que se escapa nos dice qué tan grande es el agujero en la seguridad. Precisamente, pequeñas cantidades pueden indicar problemas iniciales, pero cuando la pérdida es masiva, el umbral que se usa es de más de 3.5 gramos al día, entramos en un territorio llamado síndrome nefrótico. Es un cuadro muy característico. ¿Qué incluye ese síndrome? Incluye esa proteinuria masiva que provoca que los niveles de albúmina en la sangre caigan en picado, lo que a su vez causa un hinchazón, un edema tremendo, y curiosamente hace que el hígado produzca colesterol a lo loco. Espera, ¿por qué la falta de proteína en la sangre causa hinchazón? Bueno, la explicación clásica es que la albúmina funciona como una esponja que mantiene el líquido dentro de los vasos sanguíneos. Si pierdes la esponja, el líquido se escapa a los tejidos. Pero lo que es aún más interesante es que el propio riñón dañado agrava el problema. Empieza a retener sal y agua de forma activa, inundando aún más el cuerpo. Es un círculo vicioso. De acuerdo. La proteína es una pista clave. Y llegamos a la pista final, la más dramática. Sangre en la orina o hematuria. ¿Cómo sabe el detective si esa sangre viene de un problema dentro del riñón o de, no sé, una tubería más abajo? Esa es la pregunta del millón, y la respuesta se encuentra mirando los glóbulos rojos al microscopio. Si la sangre viene de un corte en la vejiga o un cálculo, los glóbulos rojos se verán normales, redondos. Pero si tienen que pasar a la fuerza a través de un glomérulo inflamado, la cosa cambia. ¿Qué les pasa? Se deforman. Salen con formas extrañas, como si los hubieran estrujado para pasar por un agujero demasiado pequeño. A esto se le llama eritrocitos dismórficos. Es una pista muy sólida de que el sangrado se origina en el filtro. Vale, esa es una pista. Hay algo aún más definitivo. Una prueba irrefutable. La hay. A veces, esos glóbulos rojos que se cuelan quedan atrapados en los túbulos renales. Forman una especie de molde del túbulo. Cuando ese molde se desprende y sale por la orina, se ve literalmente como un cilindro hecho de glóbulos rojos. Cilindros hemáticos. Exacto. Encontrar cilindros hemáticos es el equivalente a encontrar el arma homicida en la escena del crimen. Es un signo casi inequívoco de glomerulonefritis, una inflamación de los filtros del riñón. Entendido. Entonces, si se ven glóbulos rojos deformados o esos cilindros, la investigación se centra de inmediato en el glomérulo. Si los glóbulos rojos son normales, hay que buscar en otro sitio. Cálculos, tumores. Justo. Recapitulando, entonces, este análisis nos deja claro que evaluar la salud de los riñones es un verdadero trabajo detectivesco. No se trata de mirar un solo número, se trata de conectar las pistas. La creatinina te da la alerta inicial, pero luego tienes que analizar la escena del crimen, la orina, en busca de pruebas. Exactamente. Es un proceso de deducción lógica. El mapa mental siempre es el mismo. El problema es de fontanería antes o después del riñón. O el problema está en la propia maquinaria. Y si es en la maquinaria, ¿qué parte está rota? Los filtros, los túbulos. Cada pista te ayuda a acotar la lista de sospechosos. Y para terminar, me queda una reflexión. Todo este proceso de diagnóstico se pone en marcha cuando los problemas ya son evidentes, ¿no? Cuando ya dieron la cara.
Pero esto plantea una pregunta interesante para explorar. Sabiendo que los riñones pueden ocultar el daño durante años, ¿cuáles podrían ser esas señales de humo, las pistas más tempranas y sutiles que nos alertaran de un problema antes de que estos grandes síndromes se manifiesten con toda su fuerza?